que hay en el mundo y la fe que proviene de Dios. Son dos cosas muy diferentes, aunque las dos se llaman fe o fe, son dos cosas muy distintas, completamente distintas. Y lo vamos a ver a la luz de la bendita palabra de Dios. Para esto se encuentra conmigo mi hermano Jorge Meléndez, que trae también revelación y palabra de Dios para que su corazón sea tocado. Adelante, hermano Meléndez. Amén. Dios les bendiga a todas las personas que nos escuchan hasta donde llegue esta señal. Reciba la palabra que hoy el Señor ha puesto en nosotros. Y es un privilegio compartir palabra de Dios. Está en la sana doctrina, en esos tiempos tan difíciles donde se mueven tantas cosas, que Dios nos dé la oportunidad de compartir todavía su palabra. Es una bendición muy grande y un privilegio. Así que le invito a que reciba la palabra que hoy el Señor tiene para todos los que estamos escuchando. Amén, gloria al Señor. Reciban saludos todos nuestros hermanos de la iglesia Jesucristo de mi Rey, Matamoros, en Gómez, en Santa Fe, a los alrededores, papá y mamá que siempre escuchan el programa, Dios los bendiga, y a todos los que nos oyen a través de este radio, hasta donde lleguen las ondas radiales, que muy pronto estaremos vía internet, para que usted nos escuche en otras partes del mundo, a través del internet. Muy pronto estaremos entrando al internet. Vamos a leer, a tomar por base la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 1 hasta el 6, leyendo la bendita palabra de nuestro Dios. Dice así: le damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, 3 veces santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, rogamos que tu palabra poderosa toque los corazones, toque las vidas, Señor, traspase el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, discierna las intenciones y los pensamientos de todo corazón, Padre. Que hoy en los que escuchen esta palabra, Señor, que su entendimiento se abra para que puedan ver cómo debemos de creer en ti, cómo debemos de acercarnos a ti. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que es el único camino, la verdad y la vida, toca las vidas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, con la unción y autoridad que ha puesto en nuestras vidas, reprendemos todo demonio, reprendemos todo espíritu que quiera interponerse, toda mentira, toda falsedad, toda filosofía, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y declaramos libertad en los aires para que tu palabra, Señor, dé fruto para gloria y honra de tu poderoso nombre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. La fe que Dios mueve, o la fe de Dios, es una fe que no se ve. Es una fe que se basa en cuestión de que tú vas a creer en algo que no ves. ¿Cómo vamos a creer en Dios? Por fe. ¿Cómo vamos a buscar a Dios? Por fe. Dice aquí que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe de Dios no se ve. La fe de Dios se cree. Como la palabra de Dios nos enseña que todos aquellos siervos de Dios creyeron a Dios sin verle, creyeron a Dios, confiaron en Él sin mirarle. Ninguno de ellos vio su rostro, nadie vio su rostro. Dice la palabra que no hay hombre que vea el rostro del Señor y yo para contarlo. Es algo poderoso. Entonces, ¿cómo se cree a Dios? Dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe que es de parte de Dios es sin ver absolutamente nada. Los fariseos tenían un problema muy grande
el pueblo de Israel tenía un problema muy grande, estaban acostumbrados a ver. Y cuando el Señor Jesucristo llegó cumpliendo la profecía del Mesías, ellos decían: muéstranos señal, queremos ver señal para creer que tú eres el Mesías. Y el Señor les hablaba y les decía: bueno, que no entiendes y no habéis visto todo lo que he hecho. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan. No ven las señales que me acompañan, conforme a la profecía que venía en el capítulo 60 de Isaías. Y el pueblo de Israel en su mayoría se volvían a algo tangible, se volvían a algo tocado, algo que se pudiera ver, que se pudiera palpar, y se desviaban de la fe verdadera. Y esto es lo que sucede hoy en día en la actualidad. Hay dos clases de fe que se mueven en esta tierra. Una es la fe de Dios, que no se ve, y la segunda es la fe de este mundo, que es una fe tangible, una fe que necesita ver algo, necesita tocar algo para poder creer. Y lamentablemente esta fe que se mueve en el mundo no es la fe que proviene de Dios. Es una fe ficticia, una fe que engaña, una fe que ciega el entendimiento y le hace creer a las personas que es real. Cuando la misma Biblia dice que es necesario que cuando te acerques a Dios, tú debes de creer que Él existe sin verle, sin tocarle. Tú debes de creer que Él existe por medio de la fe. Esto es algo tremendo, hermano Meléndez. Amén, así es, pastor. Dice la palabra que Dios es espíritu. Y aquí en Juan, capítulo 20, a partir del 24, nos habla de Tomás, cuando el Señor resucitó y se le empezó a presentar a los discípulos, a los apóstoles. Cuando fueron y le dijeron a Tomás que lo habían visto, él dice que no, que él hasta que viera, hasta que no metiera su dedo en sus llagas y su mano en su costado, iba a creer. Por eso dicen por ahí este dicho muy popular de como dijo Santo Tomás, hasta no ver, no creer, de aquí salió. Entonces dice a partir del versículo 27, Dios le dio la oportunidad a Tomás de que lo viera y que hiciera lo que él quería hacer para que creyera, pero después le dejó una enseñanza. Ahorita la compartimos. Dice a partir del 27, dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Estaba reconociendo, estaba viendo lo que le habían comentado los demás discípulos. Y aquí lo importante, en el capítulo 29, lo que debemos de vivir el día de hoy, dice, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así es como debemos de creer, lo que comentó usted ahorita más. Nosotros sabemos, de acuerdo a la palabra, que el Señor es real, que Él existe, que vino el Señor Jesucristo, entregó su vida por nosotros, que resucitó y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre. Entonces nosotros debemos de creer con nuestro corazón que Él es real. Y si nosotros verdaderamente creemos que Dios existe y que Él es real, no necesitamos de ver nada, de tener nada en nuestra mano, ni de buscar otras cosas, cuando sabemos que el Señor está allí y de acuerdo a su palabra sabemos lo que Él puede hacer en nuestra vida. Amén. En Éxodo 20, del 1 en adelante, nos dice la palabra de Dios: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios dejó establecidos los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se desvió de una manera tan terrible, de una manera tan atroz, que al Señor le dolió, al Señor le molestó bastante. ¿Por qué? Porque el Señor había enviado a Moisés y a Aarón su hermano a la tierra de Egipto
para librar a su pueblo Israel, que había estado cautivo por 400 años. Y él mandó plagas, 10 plagas mandó el Señor al pueblo de Egipto para que liberara Faraón a Israel. Y cuando todas esas plagas vinieron de parte de Dios, saliendo de ahí fueron y se presentaron en el desierto y se les puso enfrente el mar rojo y no podían atravesar. Entonces Dios, con su grande poder y misericordia, dividió el mar a través de Moisés. Se dividió el mar y el pueblo pasó, y el pueblo vio todas estas maravillas y todo esto y algo poderoso. Pero llegó un momento cuando el pueblo dejó de confiar en Dios, dejó de creer en Dios de una manera tremenda. Y dice el capítulo 32 de Éxodo: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Si Moisés estaba arriba recibiendo las tablas, los 10 mandamientos, estaba recibiendo las tablas de oro escritas por el mismo dedo de Dios. Entonces se tardó y el pueblo comenzó a disertar, comenzó a apartarse de la fe, comenzó a apostatar de la fe, a desviarse de la fe, y dijeron: haznos un Dios, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Dice: porque este Moisés no sabemos, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 2: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, porque el pueblo de Israel vivió en Egipto 400 años, entonces las generaciones adoptaron las costumbres de los egipcios, y tal grado que sus mujeres utilizaban zarcillos en las narices. Pero no quiere decir que el pueblo de Israel lo hiciera así, sino que adoptaron las costumbres del pueblo de Egipto. Entonces, ahora bien, sigue diciendo ahí: y de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mire cómo se olvidaron rápidamente de quién era el Dios que los había sacado de Egipto. Hicieron ese becerro y le dijeron: este es el Dios que los sacó de Egipto. ¿Cómo, de qué manera tan poderosa hicieron a un lado al Señor? Qué manera tan tremenda hicieron a un lado al Señor, al Todopoderoso, que los había sacado con mano preciosa, con mano fuerte, con señales y prodigios. Y por eso escribe en los 10 mandamientos, el primer y más grande mandamiento: no te harás dioses ajenos delante de mí. No harás eso. ¿Por qué? Porque tienes que creerme sin haberme visto. Tienes que confiar en mí creyendo que yo existo, dice el Señor. Entonces, cuando alguien busca algo que ver o algo que tocar, decir: ¿sabes qué? Pues vamos a hacernos una imagen, vamos a hacernos una estatua, porque pues no vemos la respuesta de parte de Dios, y vamos a pedirle a esta estatua que nos responda, a esta imagen que nos conteste. Entonces ya se está desviando de la fe verdadera de Dios y está aplicando la fe tangible que está en este mundo, que no proviene de parte del Padre Celestial. Y esto es algo muy peligroso, hermano Jorge Meléndez. Amén. Así es, pastor. La Biblia nos dice que solo hay un camino. En estos días tan difíciles, tan llenos de apostasía, ya hemos hablado de eso, que la apostasía es apartarse de la fe, buscar en otros lugares, creer en otras cosas fuera de Dios. Dice en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Aquí habla de un solo camino, habla de una sola verdad, que es la palabra de Dios. Entonces la gente en sí tiene una necesidad de creer en algo, y por desconocimiento de la palabra, y muchas veces, aunque ya conozcan, porque muchas veces se les habla a gente de la palabra, pero saben que el Señor nos puede bendecir, nos puede ayudar a salir de tantas cosas, nos puede sacar adelante de tantas cosas. Pero también lo que leyó usted en Éxodo 20, Él quiere que lo reconozcamos como el Señor, que estemos en sus mandamientos, que todo lo que Él nos manda y nos dice que hagamos es bueno, y es para bien y es para agradarle a Él.
Entonces muchas veces la gente, uno porque no conocen y otro porque conocen pero no quieren pagar un precio. Entonces cierran sus oídos a la voz de Dios y abren sus oídos a cualquier cosa que se les presente. La fe del mundo, yo la veo así, es confianza, es la confianza en algo o en alguien para que le resuelva problemas difíciles de dinero, de amor, de enfermedades, tantas cosas que se mueven. Y esto de poner confianza en alguien, generalmente es en alguien ya muerto. Las personas que muchas veces les dicen santos, o usted misma, a lo mejor que usted me está escuchando, que tiene por ahí la estampa o la imagen de algún santo, déjeme decirle que esa persona ya murió hace mucho tiempo. Ahorita está dormido, ahorita no puede oírle, no sabemos realmente si esa persona se arrepintió y va a resucitar para salvación, o no se arrepintió y va a ir al infierno. Alguien le puso por ahí dijo que era santo, ¿cómo dice? Lo canonizaron, y usted sin saber le está pidiendo a un muerto. ¿Amén? Es cuando se le pide a alguien. Y cuando se confía en alguna cosa, la gente se agarra de amuletos, de estampitas, de cosas como mandas. Mandas, hacen sacrificios que a Dios no le agrada. Porque están cambiando la fe de Dios, que es intangible y es invisible. Amén. No se ve ni se toca, pero se cree. Amén. Sí, y la están cambiando conforme a todo lo que el hermano Meléndez está diciendo. Adelante, hermano, continúa. Amén, así es, pastor. ¿Quiere compartir una palabra? Perdón, no tengo las. Pero ahorita la busco. La palabra de Dios habla de que nada más al Señor no le agrada. Ahorita que le comentaba de las mandas, el Señor, lo que mucha gente hace, que se va de rodillas hasta la basílica o aquí en algún lugar de aquí de la ciudad que usted promete porque recibió un favor, y usted ya dice que le pidió a la Virgen, que le pidió a tal santito X, y usted va y se va de rodillas hasta prometió, y usted de rodillas hasta allá, se lastima sus rodillas y a veces hasta eso le afecta su salud. Al Señor no le agrada eso. Dice la palabra de Dios que hubo un solo sacrificio, refiriéndose al sacrificio del Señor Jesucristo. Dice que fue un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Así es. Está aquí en Hebreos 10. Se lo voy a compartir, ya lo encontré. Dice, y esto tiene que ver, desde el versículo 11, esto tiene que ver con lo que se hace en las misas también. Ese sacrificio lo está recordando todos los días. Dice desde el versículo 11, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Le repito eso, que nunca pueden quitar los pecados. Todo sacrificio que usted haga de ese tipo nunca va a suplir el sacrificio del Señor Jesucristo, ni va a quitar los pecados, de nada sirve. Dice en el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El pecado el sacrificio del Señor Jesucristo, dice en la palabra que fue un solo sacrificio. Cuando Él entregó su vida en la cruz, dice una sola vez y para siempre. Ese sacrificio fue suficiente a cambio de que nosotros entregáramos nuestra vida al Señor, cambiáramos nuestra vida de pecado que teníamos por una vida recta delante de Dios, y ya ese sacrificio bastó. Ya no tiene usted que hacer tanta cosa, o como en algunos lugares que se flagelan, todavía se golpean la espalda, ahora en el mes de abril que festejan Vía Crucis y todo eso. Ya eso ya no, eso es desagradable delante de Dios. Y eso ya no sirve para nada. Se convierte en la fe tangible, y la fe que se toca, la fe que se ve, algo que es tangible, no es fe de Dios, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces vamos a entender qué es la fe. El Señor le dijo al pueblo de Israel, capítulo 4 de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 15 en adelante, le dice el Señor, guardad pues mucho vuestras almas, Deuteronomio 4:15,
Pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis. La palabra corromper significa desviarse, hacer cosas fuera de la fe. Y hagáis, dice, para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concebido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Por eso dice, no viste ninguna figura, para que no vengas a traer una fe que se base en algo tangible. Cuando ya el ser humano, cuando ya la persona, usted que me está escuchando, pone su fe en Dios, pero a través de algo tangible, algo que se ve, su fe ya no proviene de parte de Dios. Porque su fe dice, el que se acerca a Dios es necesario creer que Él existe, creer que Él es real. En el capítulo 5 de Deuteronomio, ahí mismo, si usted tiene su Biblia, o si la comparte con alguien ahí, versículo 8 dice la palabra de Dios, hablando de los mandamientos: no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que haya arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Cuando dice aquí las servirás, lo que mencionaba usted, hermano Meléndez, el hacer reliquias, el hacer rosarios, el hacer todo esto, es que están sirviendo a sus imágenes. Cuando el Señor dice, no hagas imagen, mucho menos le sirvas. Mucho menos le sirvas. La fe verdadera de Dios está diciendo a través de su palabra que si vas a creer en Dios tienes que acercarte a Él sin verlo y creyendo que Él existe, creyendo que Él es real. Dice, ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, cuando alguien ya quiere buscar una imagen, una estampita, todo lo que mencionó el hermano Meléndez ahorita, ya está desviando la fe que proviene de parte de Dios a una fe tangible, y una fe tangible no es. Gloria a Dios. Ya regresamos, estamos hablando la fe del mundo y la fe de Dios. La fe del mundo no agrada a Dios. Persona que me está escuchando, la fe que usted tiene en algo que usted está viendo, en algo que usted toca, en algo que usted palpa, esa fe no le agrada a Dios. Dice la Biblia en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que existe, y que Él es galardonador. La palabra galardonador significa premiador o recompensador de los que le buscan. Entonces, si usted tiene una fe basada en algo que está viendo, algo que está tocando, ya no es la fe de Dios. ¿Cuál fe quiere usted? Yo le pregunto. La fe de Dios es acercarse a Él sin verlo, sin tocarlo, pero creer que Él existe. Hermano Meléndez. Amén. Así es, pastor. Aquí en Hebreos 12, versículo 2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, lo que comentaba hace rato. Dice aquí que es el autor y es el consumador de la fe. Aquí no menciona a nadie más. Dice la palabra que es el Señor es el dueño de la fe, y el que ejecuta las cosas, el que resuelve las cosas es el mismo. Y aparte en primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí no nos menciona nada, lo que mencionaba ahorita usted, el pastor, de todas las imágenes, que esas imágenes las vemos todos los días, en todos lados, hasta en los carros. También me llama la atención porque muchos cristianos, pastor,
traen su pececito. Uh-huh. Y aquí dice, acá, lo acaba de compartir en Deuteronomio 4, que no debemos... Ni palomita, ni pececito, ni absolutamente nada. Sí, puede resultar exagerado para muchas personas que están escuchando, pero si Dios lo estipula así, no tenemos por qué hacerlo. ¿Y sabe por qué Dios lo puso aquí? Perdón, porque sabía que se iba a usar, que muchos iban a usar estas cosas para suplir la fe que debe de ser en Jesucristo. Así es. Entonces, Dios no tiene ayudantes. Así Muchas es. personas, cuando usted le pregunta ¿por qué tú pides a tal santo, a tal imagen? Dicen, no, es que son intermediarios. Y en 1 Corintios 2:5 dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Amén. Así es. Aquí estamos ahora sí que quitando toda teoría, de acuerdo a la palabra de Dios, de que todo lo que sea fuera del Señor Jesucristo no proviene de Dios. Así es. La fe de Dios, la fe verdadera, no se ve ni necesita de nada tangible. ¿Por qué? Porque por fe creemos que Dios existe. Por fe creemos que Cristo Jesús vino hace más de 2014 años a morir en la cruz del Calvario para perdonarnos y salvarnos. Y aún por fe no debemos de tener ni siquiera imágenes de Jesús mismo. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo es Él. Ahora bien, cuando creyeron los que lo crucificaron, después estando crucificado, un centurión ahí del ejército romano que lo vio, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, cuando creyeron ya después de Él, ya no tenía parecer su cara, dice el profeta Isaías, que no había hermosura ni parecer, por tanto golpe que le dieron las espinas, que le hincharon su rostro. Entonces, ¿de dónde sacan todas esas imágenes? Son inventos del hombre para desviar la fe de Dios y transformarla en una fe del mundo, una fe que se tienta, una fe que se puede ver. Y esa no es fe. Esa es una fe que no proviene de parte del Padre Celestial. En el 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, dice la palabra del Señor: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y lo dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula. La palabra mácula significa mancha, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 16 es la clave de lo que estamos hablando. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dice ahí que no puedes ver a Dios, no podemos ver a Dios, tenemos que acercarnos creyendo que Él existe sin verle. Amén. Le dice en el capítulo 4 de Deuteronomio: ninguna figura viste cuando hablaste conmigo, escuchaste solamente la voz. Escuchaste una voz, le decía Moisés a través de Moisés al pueblo de Israel, el capítulo 4 de Deuteronomio. Entonces no viste ninguna figura para que no te corrompas y hagas escultura, hagas imagen, porque cuando alguien pone su fe en algo que se ve, ya no es fe de Dios. Y entonces mucha gente le pregunta o se pregunta: ¿y por qué me matan mal? ¿Y por qué me pasan estas cosas? ¿Y por qué me pasa aquello? Aquí está la respuesta. Si tú estabas preguntándote por qué te va tan mal, si tú haces reliquias y te vas a San Juan de los Lagos y pagas de rodillas hasta la basílica y te pones prendas de nopales, etcétera, si tú haces todo esto, ¿por qué te va tan mal? Te voy a decir por qué. Porque estás quitando la fe verdadera de Dios, que no se debe de ver, por la fe de este mundo que necesita algo tangible. En Hebreos capítulo 12, decía el hermano Meléndez hace rato, Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, acercarse a Él a través de la fe. Por eso dice en Efesios 2, 8 y 9: porque por gracia sois salvos. La palabra gracia significa gratis, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora bien, la fe es un don que Dios da. ¿Tú crees que Dios te va a dar una fe
que tú creas en algo que estás viendo, en algo que esté tangible, para que creas en Él. ¿Tú crees que Dios te va a dar algo contrario a lo que Él mismo estableció? Eso es imposible. Eso es imposible. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué clase de fe es la que estamos profesando? Si estás profesando la fe en Cristo sin verle, sin conocerle, gloria a Dios, qué bueno. Pero si estás profesando una fe que tienes que ver algo, tienes que tocar algo, dice el profeta Isaías en el capítulo 44, hablando de la idolatría de Israel, le exhorta y le dice, capítulo 44, creo que 19 en adelante, dice: el herrero toma una lanza y le da forma con los martillos. Dice: el carpintero tiende la regla, corta la madera y le da forma. Y luego dice que ahí va, corta la leña del bosque y lo que le sobra se hace un Dios, dice. Se hace una imagen y se postra, ahorita se lo voy a leer en Isaías capítulo 44, y se postra delante de la imagen diciéndole: sálvame, porque mi Dios eres tú. Dice: no sabe ni entiende, no comprende. El versículo, aquí estoy leyendo, capítulo 44, es del 9, léalo si usted lo tiene, del 9 hasta el 28. Y yo le voy a leer lo que dice desde el versículo 15. Dice, del 14, corta cedros, toma cipreses y encina que crecen en los árboles del bosque, planta pino que se cría con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ello para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes y hace además de él un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado, se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Del versículo 17, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, y se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Versículo 18, no sabe ni entiende, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No entiende que lo hizo él mismo. Cuando el ser humano hace esto, se desvía de la fe real que Dios trae, que es un don que él mismo da, que no es tangible, que no es visible, sino es invisible y se cree. Hermano Meléndez. Amén. Se lo voy a poner eso que acaba de comentar en toda la palabra en la actualidad. Pudiéramos decir el carpintero que hace figuras, crucifijos, vamos a decir, está haciendo su figura tomándose una o dos caguamas, y sigue haciendo, se da tiempo para leer una revista pornográfica, sigue haciendo, y llegan sus amigos, y no es algo irreal, es algo real, porque hemos visto en donde se trabajan ese tipo de cosas. Y llegan los amigos y empiezan a decirse groserías, a maldecir y todo. Y ya, sí, con su obra ya la termina. Muy bonito porque pues, son artistas, al final de cuentas, viéndolo por ese lado, son figuras bonitas, viéndolo por el lado artístico. Y ante esa figura, que lo hizo una persona haciendo estas cosas, se vende y ya llega otra persona y se hinca delante de él. Es lo mismo que estaba leyendo usted, que estaba compartiendo ahorita. Así es algo tremendo. Me platicaba el hermano Juanito, mi concuño, que él era participante de la danza, hacían la danza, y dice que cuando llegaban estas fechas él se gozaba mucho. ¿Por qué? Porque era un relajo tremendo, y había cerveza y había de todo, y toda la gente veía a los danzantes como alguien importante, y decía que se sentía importante porque pues les daban de todo, y dice que había mucho relajo, había muchas cosas. Me estaba platicando hace poco. Pero él ya lo salvó el Señor, y ahora la fe de él ya no es tangible, la fe de él es intangible, la fe de él es invisible. Y la fe del cristiano, la fe del que cree en Dios, debe ser invisible, hermano. Amén. Así es, pastor. Ahora, si alguna persona que nos está escuchando, que sea sincera delante de Dios y con el corazón por delante, y que piense y que responda ahí en su corazón. Cuando usted hace un rosario, hay arrepentimiento, hay un cambio de vida, hay una búsqueda de Dios, hay búsqueda de santidad. No hay nada de eso.
hasta donde yo me acuerdo, incluso adentro estaban rezando y en el patio, me acuerdo de un lugar en especial, estaban tomando, estaban diciendo groserías, y a un ladito, a 2 metros, estaban con el rosario. Así es. Y peleando ya por lo que se iba a dar de comer y todo eso. Sea sincero en su corazón, todo eso no trae un fruto delante de Dios bueno. Todo lo hace la gente por cumplir. Eso también es parte de las mandas, hacerle un rosario y no a Dios, a la Virgen. Son tradiciones que se traen, hermano, porque se vienen arrastrando sin saber lo que dice la palabra de Dios. Y que no trae nada bueno delante de Dios, al contrario, lo que leí ahorita en Éxodo, al contrario, eso es lo que Dios más aborrece, la idolatría. Así es. Dice la palabra en Hechos, capítulo 17, habla de algo poderoso. Hechos 17, 16. Dice la palabra del Señor: mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Estaba en Atenas Pablo. Así que discutía en las sinagogas con los judíos piadosos, y en la plaza cada uno con los que concurrían. Dice, y algunos filósofos de los epicureos, de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección, sin enseñarles ninguna imagen, sin traerles ninguna representación de nada, sino por fe. Dice el versículo 19, y tomándole le trajeron al areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir, oír algo nuevo. Para ellos les gustaba mucho escuchar cosas nuevas. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo anuncio. Mire, como tenían muchos altares ahí, hermano, muchos altares, los de Atenas. Y tenían un altar donde no había ninguna imagen, sino había una escritura que decía al Dios no conocido. Entonces ahí le dice, el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es en quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y les comenzó a testificar del Evangelio, léalo todo en su casa, les comenzó a testificar de Cristo Jesús, pero les recalca y les dice, a ese Dios que ustedes no conocen, porque no le han visto, ni saben cómo es al que yo vengo a presentarles. Ese Dios que usted no conoce, que no se ve, pero se cree que existe, se llama Jehová de los ejércitos. Y dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera Él nos amó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como decía el hermano Meléndez hace rato, antes del corte, he puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano Meléndez. Amén. Y hay muchas cosas más. Estamos hablando ahorita en sí de la idolatría, de los altares que la misma gente levanta a cosas que no son Dios, a personas, como le decía hace rato, que ya murieron, ahorita no los escuchan, están esperando el juicio de Dios. Pero hay muchos movimientos, por ejemplo, los de la nueva era, sí, que está alejando a muchas personas de la fe en el Señor, y les hace creer que la misma persona es un Dios. Le dicen, usted es su propio Dios, lo quieren hacer creer como una persona superior. Como José Luis de Jesús Miranda, que ya murió y se fue al infierno. Y como aquí en México, el que mueve mucha gente, ¿cómo se llama? De la luz del mundo, Samuel Joaquín,
Samuel Joaquín, que él se atribuye los títulos que le corresponden a Jesucristo nada más. Amén. Eso es algo muy peligroso. También eso es desviarse de la fe. Amén. Creer la fe, poner la fe en alguien que está mirando, eso es desviarse de la fe. Así es. Continuemos. Sí, hay programas de televisión o de radio donde salen psíquicos y que mucha gente los busca. Están desesperados porque tienen un problema y les dicen que les hicieron brujería, que les hicieron esto. Y la gente a veces se va con la finta porque les dicen cosas que están pasando, pero eso es adivinación. En el libro de los Hechos habla de una muchacha que tenía adivinación y que los apóstoles le echaron fuera ese demonio, y el amo de la muchacha se molestó y atacó a los apóstoles. Eso existe, esa adivinación, y es un demonio, no es y le digo, la gente se va con la pinta porque cree, no, sí está pasando, sí es algo real, sí es algo real, pero no viene de Dios, y se empiezan a meter a eso, y ya dependen de lo que les digan estas personas, se empiezan a mover y los buscan para que les ayuden en el amor, para que les ayuden a buscar la pareja. También los horóscopos. Hay gente que en lugar de buscar a Dios, dice el Señor en su palabra que dice: me hallarán los que temprano me buscan. ¿Y qué hace la gente? En lugar de buscar a Dios, en lugar de leer la palabra, va a los horóscopos, y lo que le diga el horóscopo, eso es lo que hace. Eso no nada más es la idolatría, son muchas cosas, muchas cosas que están moviendo y que se apartan de la fe de Dios. Amén. Algo que mencionaba el hermano Meléndez es cierto, que la gente pone su fe en hombres, en personas. Y eso es muy peligroso también. Mira lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 4. Había un hombre ahí en Listra que estaba lisiado de los pies, de nacimiento, jamás le habían dado, versículo 8 en adelante. Oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en sus ojos y viendo lo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, escuche bien, la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios a Pablo y a Pablo que estaba ahí, y a Bernabé. Dice: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué haces esto? También nosotros somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos que de estas vanidades, la palabra vanidad significa que no sirve para nada, que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. También hay un problema muy grande, hermano Meléndez, vamos a dar un toquecito así, levecito a eso, de gente que pone su fe en el hombre, en una persona, y cuando eso sucede se desvía de la fe verdadera, se desvía de la fe que es en Cristo Jesús. Muchos pastores, incluso muchos sectaristas, la mayoría de sectaristas, se creen dioses y hacen que sus seguidores confíen en ellos antes que en la palabra, que es por fe. Los orillan a que crean tanto en ellos que llega un momento en que le dicen: así dice el Señor, bájate los calzones y da vuelta, y lo hacen. ¿Por qué, hermano Meléndez? Porque desvían la fe que debe de ser solamente a Cristo Jesús y solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, y a su palabra poderosa, para no desviarse de ninguna fe. Por eso el apóstol Pablo escribe al joven Timoteo, el capítulo 3, su primera carta, le dice: porque vendrán tiempos, capítulo 4, 1 en adelante, porque muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Cuando dice ahí apostatarán, se desviarán de la fe. La fe no debe estar puesta en ningún hombre, ningún pastor, en nadie. La fe debe estar puesta en Cristo Jesús. Amén. Porque Él es el autor y consumador. Hermano. Amén, así es, pastor. Y acabamos de leer en 1 Pedro 5 que hay un solo Dios. Amén. Y toda la palabra se va a referir a eso. Nunca menciona intermediarios ni ayudantes, como dice la gente. Hay un solo Dios. Y aquí también el error muy grande de la gente es que se quiere acomodar a Dios a su forma. Si usted habla, por ejemplo, con una persona que es católica
Dicen, no, es que servimos al mismo Dios, y no es cierto. Déjenme le digo por qué. Porque la fe de ellos es tangible, se toca. Amén. Y la fe del cristiano no. Amén. Aparte, el Dios verdadero, Él dejó estipulado sus mandamientos. Amén. Él dejó estipulado, leemos en Juan 14:6, que Él es el único camino. Entonces, ¿cuál es ese camino? La palabra de Dios. Todo lo que esté en la palabra de Dios es lo que vamos a hacer y lo que vamos a seguir. Y por ejemplo, el Dios del catolicismo tiene sus propias reglas y viene del Vaticano, no es el Dios de Israel. Así es. Entonces, cuando hacemos o la gente hace algo que está contrario a lo que Dios establece, va a haber consecuencias. Por ejemplo, ¿por qué prohíben casarse a los sacerdotes? Y todo lo que está viendo, pastor. Eso de los pederastras ya es algo muy grande, es un cáncer, son cientos y cientos de sacerdotes que lo han hecho. ¿Y sabe por qué? Porque la regla que puso el Vaticano era de que no debían casarse. Y por si usted no sabía, a usted le enseñaron que el sucesor de Pedro es el Papa. Cada Papa viene sucediendo a Pedro. Déjeme le digo que Pedro era casado. Habla de la palabra de Dios donde el Señor sanó a su suegra y se levantó y les hizo de comer. Si Pedro era casado, ¿por qué el Papa? ¿Por qué no? O sea, porque la regla que pone el hombre dice que no. Entonces dice también Pablo, dice, mejor cásense para que no se estén quemando. Claro. Y habla de que quiera ser obispo, que sea marido de una sola mujer. O sea, él nunca dice la palabra, no, el que sirva a Dios, no se case. Pablo tenía ese don que Dios le dio, pero dice, si ustedes no lo tienen, cásense. Entonces, pero la regla del hombre dice que no se deben de casar, y ahí están las consecuencias. Por eso muchos sacerdotes renuncian al sacerdocio, porque se enamoran de una mujer, porque sienten la ansiedad de tener familia, de tener hijos, y muchos que necesitan, como no tienen el don que tenía Pablo, ellos necesitan satisfacer su necesidad que Dios le puso como hombre, y lo hacen equivocadamente. Así es. Entre homosexualismo, entre pederastía, se está perdiendo todo eso, pero es una consecuencia, claro, de las reglas que pone el Dios, el Dios que siguen ellos. Así es. Hace poquito en CNN salió un reportaje donde están pidiéndole a Mario Bergoglio que diga por qué 400 sacerdotes católicos que están acusados de pederastía, de abuso de niños, ¿por qué están encubiertos y los mandaron a convertos, los reubicaron en convertos en lugar de ser enjuiciados por la ley, de ser traídos a la ley? ¿Por qué si una persona normal, común y corriente, viola a un niño, lo encarcelan por pederastía, lo encarcelan por haberlo hecho? ¿Por qué un sacerdote no? Y están peleando, la ONU, precisamente la ONU, las Naciones Unidas, están demandando a Mario Bergoglio, el Vaticano, el representante en este caso, por toda la pederastía, porque es una fe que no es de Dios. Amén. La fe de Dios no se ve. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 3, déjenme ver, capítulo 3, sí, capítulo 4, versículo 8, dice, ciertamente no tu tiempo, no conociendo a Dios. Escuche bien lo que dice Pablo. Servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales queréis volver a esclavizar? Pablo decía, oye, ¿cómo es posible? Si ya creíste en Dios sin verle, no viéndole, ¿cómo vas a necesitar algo ver? ¿Cómo vas a hacerte una imagen? ¿Cómo vas a volver a hacerte esto? Si ya crees que Dios es real sin verle. Y Pablo exhortaba a los Gálatas porque comenzaban a desviarse de la fe verdadera. Vamos a ir al corte, ¿ya no hay? ¿Sí hay corte? Vamos al corte, último corte, 3:11, 33, 32, 3:18. Gloria al Señor, ya regresamos. Vamos a concluir, hermano Meléndez, porque se nos va el tiempo, pero bien rápido. Adelante, hermano Meléndez. Pues invitar a la gente, el Dios del que le estamos hablando, el Dios de Israel, la fe hacia Él está en su palabra. Dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y por el oír la palabra. Yo le invito a que todas las necesidades que usted tenga, busque a Dios con todo el corazón, pero siguiendo su palabra.
renuncia a todo aquello que no tenga que ver con la palabra de Dios y con el Señor, y va a ver la respuesta de Dios en su vida. Amén, gloria al Señor. Por último, aquí en Romanos capítulo 10, lo que decía el hermano Meléndez es cierto, lo que decía, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En el 10, capítulo 10, versículos 9 en adelante, Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, mire cómo es la fe de Dios, se cree con el corazón que es real, sin ver, sin nada. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Ahí está, la fe de Dios se cree sin ver. Tenemos algunas llamadas, hermano.